9:20 de la mañana, seguimos con tu revista Enfoque. Hoy vamos a hablar de narcotráfico, cómo nos está afectando al país en todos los niveles, pero un tema importante para tocar es cómo nos está afectando también a nivel industria, a nivel eh, como país. Es decir, no podemos progresar, desarrollar, porque justamente el narcotráfico está teniendo daños colaterales en todos los niveles. Y para ello vamos a hablar con nuestro invitado. Él es Henry Arancibia, ingeniero químico, que nos va a hablar sobre los perjuicios que estamos teniendo sobre el control de las sustancias controladas. Pero antes, para tener un marco un poco más claro sobre lo que vamos a hablar, el tema del narcotráfico, y cómo beneficia a otros países en desmedro de Bolivia, vamos a ver un video en el que, bueno, es una entrevista en la que se habla, pero ya de forma muy evidente, sobre los flujos de dinero del narcotráfico en el mundo. Y entonces, ¿dónde depositan los narcos su dinero? ¿dónde? ¿En Belice? ¿En dónde? En Estados Unidos, en la Wachovia Bank. Mira, te voy a decir algo lo más absurdo, y aquel día hasta lo vimos en clase, y lo pueden googlear. Wachovia Bank, W-A-C-H-O-V-I-A, Wachovia, lavaba en México 120 mil millones de dólares, un solo banco gringo del narcotráfico. Googleen, ahí está en The Guardian. Y luego aparecieron que habían otros 400 mil millones de dólares. Segunda secuencia. En Estados Unidos es muy dado eso, cuando un banco quiebra, ¿verdad? Lo fusionan, y adivina con quién se fusionó, con Wells Fargo. Es el quinto banco de Estados Unidos. Y Wells Fargo salta y le pega a México y al Banco del Bienestar diciendo que lava dinero. ¿Cómo te lo puede decir el que lavaba en México casi medio trillón de dólares? Te viene a decir que en México se está lavando dinero con billetitos de 500 dólares. Entonces, ¿quién controla al narco? Esa es la gran pregunta. Wall Street. Siempre lo ha controlado, no hay nada nuevo. Pero déjame seguir, esto es lo más importante. Entonces, ¿qué está en juego del golpe de Wells Fargo contra el Banco del Bienestar, que ya no va a recibir remesas por lo mismo? ¿Qué está en juego? 70 mil millones de dólares de remesas. Es lo que quieren. Ese es el pastel. Es otra guerra de pasteles, por favor. Y por eso la presión y por eso el golpe. No, tienes que verlo en forma. Y además, la crisis bancaria de Estados Unidos. Wall Street controla al narco. Sí. ¿El gobierno de Estados Unidos controla al narco? ¿O no será al revés? Caray. Perdóname. Son Y estas títeres. agencias tienen que ver para que, Son instrumentos. por ejemplo, la DEA. Sí, son los reguladores ¿De qué? de todo lo que pasa en México, los cárteles. Mira, en México no se mueve una hoja de un árbol sin que no lo sepa la DEA, ¿La por DEA favor. controla el narco? ¿Sí? 9 de la mañana. Bueno, lo que hemos escuchado es realmente el ámbito del narcotráfico en el mundo. Bueno, cada vez se van desvelando más cosas, pero parecía ser una estrategia geopolítica también, por lo que hemos escuchado. Ingeniero, bienvenido. Vamos a hablar de este tema y cómo también nos está afectando a Bolivia. Como también, estimado, buen día a toda su teleaudiencia y radioaudiencia. Bien, ¿cómo va el tema del narcotráfico? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo es que existen otros países que se están beneficiando de esto y nosotros en realidad estaríamos enfrascados en una serie de problemas porque el campo químico, el sector químico está como que no tiene las capacidades, no tiene las capacidades, pero no tiene las condiciones para poder generar industria, por ejemplo? Claro que sí. Mira, el tema es el siguiente, ¿no? Sí, hemos escuchado un poquito el documental ese del doctor Alfredo Jalife, que es un geopolítico muy, muy importante en el mundo. Entonces, él indica claramente que los negociados están en Estados Unidos. Por eso es que ellos no quieren largar el negocio del narcotráfico y someten a Bolivia, Colombia, a estos otros países para retirar toda la droga posible a menor costo. Es decir, vos estás haciendo la droga, y yo soy el policía, voy y te quito, te apaleo y te quito más la droga. ¿Cuánto le cuesta al policía la droga? 0. Y esa droga se pasa a la DEA y la DEA se lo lleva gratis, en concomitancia con el gobierno. Entonces, de aquí en adelante,
Por eso dice que Alfredo Jalife, la DEA es un instrumento de Estados Unidos para todo lo que es el tema del narcotráfico en todos los países que producen drogas. Vamos más allá ahora. Si bien, digamos, son otros los países los que se benefician, ¿qué es lo que gana Bolivia? Migajas de eso. Entonces es un tema muy interesante, muy apasionante esto de ver y revisar qué es lo que está pasando todavía fuera de Bolivia para tomar cartas en el asunto entre Bolivia. De ahí es que fíjate, si te das cuenta también, en el libro de Aida Levy, que es la esposa de Roberto Suárez, indica que la droga, la única forma de controlar la droga es despenalizándola. No hay otra forma. Lo mismo que se hizo con el alcohol, ¿no? En sus tiempos había mucha criminalidad, mucha matanza. Sí. Entonces despenalizaron al alcohol y bueno, hoy en día todo el mundo consume alcohol a su conciencia. A veces hay personas que se matan y otros no. Pero si ya está despenalizado y todo es de forma legal, se paga impuestos, digamos. ¿Y por qué no hacer eso con la droga, digamos? También porque otros son los países que se están beneficiando en desmedro de la industria boliviana. ¿Por qué? Porque la industria boliviana tiene que hacer un montón de trámites, ¿ya?, para poder llevar adelante su industria. Y de paso también a los ingenieros químicos que nosotros estamos en el rubro también nos perjudica demasiado. No podemos hacer investigación, no podemos desarrollar nuevos productos. Es más, si una empresa decide hacer un producto y tiene que sustituir sus componentes, porque son sustancias controladas, hay que sustituirlos por otros tipos de compuestos, hay que importar inclusive de afuera con un montón de trámites. Esto hace que el costo unitario de producción se encarezca en Bolivia. Y en el tema de la ingeniería química nosotros nos vemos sumamente afectados porque son muchos compuestos químicos, muchas moléculas químicas a las cuales no podemos acceder nosotros de forma fácil. Es como cuando un policía tiene, digamos, un revólver y vos le quitas el revólver y, bueno, le estás quitando su herramienta de trabajo. Y al ingeniero químico, de la misma forma, si le estás quitando las sustancias químicas para trabajar, para laburar, para generar innovación, para adelantar, para bajar costos de operación, costos de producción, entonces nos vemos totalmente perjudicados nosotros los ingenieros químicos en ese sentido. Y es más, no podemos hacer investigación. Y las industrias no son competitivas, no podemos competir con el extranjero, porque el extranjero tienen todas las moléculas a disposición. Yo me pregunto, ¿en qué países del mundo está prohibido la gasolina, el diésel, el queroseno? En ninguna, porque son sustancias químicas, si bien, digamos, son precursores de la droga, pues de acceso libre a todo el mundo. Sin ningún trámite. Y solamente en Bolivia tenés que tener un montón de permisos, una hoja de ruta para poder canalizar un hidrocarburo hasta donde vos lo necesites. Bien, el tema del narcotráfico es un tema amplio. Para eso hemos invitado también a Marco Ayala, que está en línea, nos va a hablar sobre el narcotráfico en Bolivia, cuál es el panorama en estos momentos, la coyuntura del narcotráfico y también a nivel geopolítico. Marco, bienvenido. Marco, queremos preguntarte, tú que has tenido contacto o has trabajado más bien con este tema, ¿cómo ves el tema del narcotráfico hoy en día en Bolivia y también a nivel geopolítico? Buen día, Coco. El narcotráfico es una problemática muy compleja. Hay que hacer un análisis muy puntual. Bolivia está enraizado en el corazón de Sudamérica. Tiene casi 7.000 kilómetros de frontera, tiene una problemática de hace años. Somos el tercer productor de cocaína, el segundo productor de marihuana y segundo muy vulnerables alrededor de ciertos países que son fronterizos nuestros. Si no son consumidores, son definitivamente tránsitos. No hay que desconocer, por ejemplo, que el Brasil es el segundo consumidor de cocaína. Pero hablando de esta problemática, Coco, 7.000 kilómetros de frontera, muy difíciles de controlar, una frontera tremendamente porosa, y con cada país tenemos problemáticas diferentes. El Brasil, como mencionaba, segundo país consumidor de cocaína,
un país tránsito, un país que ha sido tomado por grupos criminales, sin desconocer lo que es el Comando Vermelo, Comando de la Capital, Comando Amazónico, que presionan justamente a estos grupos organizados nacionales que están involucradas en tema del narcotráfico, tienen emisarios en el país y por lo cual se transita la droga. Con el Paraguay tenemos una problemática de marihuana. Paraguay es el segundo productor de marihuana en Sudamérica y el tránsito de la marihuana, especialmente que se desvía a Chile por sus niveles de prevalencia y de consumo, también tenemos otro tema. La Argentina, bueno, la Argentina, nosotros no hay que desconocer que tenemos un bloqueo generalizado, hay que tocar simplemente Rosario. Perú el segundo país productor del mundo y Chile tenemos la segunda frontera más amplia, una frontera igual porosa, donde justamente por el tránsito de mercaderías que tenemos en Bolivia, casi un 80-90% del tránsito de las mercaderías, ¿qué hace esto? Que sea una también vía de salida de la cocaína boliviana. Ahora, esto en general. Ahora, un análisis muy puntual, obviamente hay una institucionalidad frágil. Este año es un poco para renombrar. El año 2024 a nivel mundial ha habido el récord de incautaciones de cocaína. O sea, países, por ejemplo, que antes circulaban ya, no, ningún país es excepto. Antes se consideraba país almacén, Ya. Marco, país tránsito, o país consumidor, o país productor. Sí. Marco, a nivel geopolítico, bueno, lo que estábamos conversando en este momento era que otros países se benefician de esto y Bolivia queda como que perjudicada. Se sabe, porque, bueno, lo que nosotros tenemos como noticia siempre es que se han incautado, por ejemplo, el tema de la marihuana. El tema de la marihuana es tan dañina, es más dañina que el cigarrillo, por ejemplo, porque, bueno, sabemos que tiene su efecto adictivo, todo, pero estábamos hablando hace un momento de despenalizar ciertas drogas, porque en otros países lo hicieron, Uruguay, por ejemplo, obviamente con un control de cantidades, pero sería una salida para que nosotros podamos de alguna forma zafar de ciertos controles que están de alguna forma perjudicando al desarrollo, en el caso de la ingeniería química y de la industria en Bolivia. Y los controles son tan rigurosos que uno tiene que estar con hojas de ruta y burocracia para poder acceder a lo que en realidad nos podría favorecer en cuanto a industria. ¿Vos qué opinas de esto, Marco? A ver, referente a la marihuana, en Bolivia teníamos la 1008 que mezclaba básicamente temas de narcotráfico con la ley de hoja de coca. Ahora tenemos dos leyes. En la ley de sustancias controladas, justamente hay un artículo donde se ha tratado de hacer algunas investigaciones o incluir, digamos, el tema de la marihuana para que sirva en temas medicinales y temas lúdicos, que muchos países lo han realizado. Por ejemplo, Uruguay antes tenía los niveles de prevalencia más altos a nivel de Sudamérica. El consumo de marihuana ha despenalizado, tiene controles, ha bajado un poco la criminalidad, pero también están vulnerados por otro tipo de drogas, ¿no? Metanfetaminas, todo. Bueno, Uruguay tiene ciertas características particulares. También sabemos que en los Países Bajos la marihuana está despenalizada, ¿no? Totalmente, hay una aportación de cantidad. Estados Unidos, que es un alto consumidor de marihuana, son 7 estados que tienen despenalización de la cocaína, que bueno, hay espacios, la venta libre de marihuana, todo. Entonces hay una corriente de despenalizar algunas drogas que son naturales, especialmente la marihuana, a nivel mundial, existe una corriente, pero aparentemente la gente piensa que la marihuana no causa ningún tipo de daño. Es un alucinógeno, está considerado como una droga natural, pero los estudios muestran de que un consumo sucesivo de marihuana causa adicción, causa cierto tipo de dependencia. Y ahora ya no hablamos de una droga natural como la marihuana. Ha entrado mucho la marihuana creepy, que ha sido desarrollada en Colombia en base a viveros, son fumigadas con un cierto tipo de químicos, y el fumar esta marihuana tiene un impacto de casi, está calculado, de un 10-20%, y es una marihuana totalmente adictiva.
Entonces, también se ha demostrado que la marihuana tiene factores curativos, tiene factores lúdicos. Entonces, en la medida que se vaya avanzando, educando a la gente, yo creo que hay una tendencia a nivel mundial de liberar la marihuana. Pero la marihuana, quiero decirle, Coco, también para estos grupos que están inmersos en el tráfico de marihuana, no es una droga muy rentable, si es el término. Usted sabe que en México, la problemática de México y Estados Unidos con el tema del narcotráfico parte justamente del comercio de la marihuana, de estos grupos, organizaciones ahora llamadas carteles, porque también hay que revisar esta terminología, ¿no? Se adecua muy bien para México, no así para Bolivia y otros lugares, porque estamos hablando de organizaciones. Ahora la nueva terminología que se está usando, que se está creando, son redes internacionales del crimen, que tiene otro tipo de factor. Pero bueno, en tema de marihuana, en México, entonces empezó la problemática. Ahora estos grupos básicamente ya casi han dejado la marihuana. Lo atractivo es la cocaína, las metanfetaminas. Sin ir muy lejos, un poco para dar a conocer a las personas, hace 3 días, por la presión que hubo de los Estados Unidos hacia México, por tema arancelario, los mexicanos están muy preocupados porque les van a subir sus aranceles y hay un convenio de evitar el paso del famoso fentanilo, que es la droga zombie. Entonces, el gobierno mexicano, por política, acaba de, anteayer ha habido un movimiento de tropas significativo, 10,000 efectivos militares se han desplazado a la frontera México-estadounidense para controlar el paso del fentanilo. Si retrocedemos nosotros, Bolivia tiene una frontera solamente con Brasil, similar a la frontera que se tiene entre México y Estados Unidos. Entonces, si retrocedemos un poco, mire la vulnerabilidad que tiene Bolivia en temas ya sea de distribución, paso algunas veces, de algún tipo de droga, que no solamente se reduce a la marihuana y a la cocaína, ahora estamos ya en otro grado de consumo de otro tipo de sustancias que básicamente son las drogas químicas, metanfetaminas y otro tipo de drogas que no terminan. Solamente para darle un mapeo, el último informe de Naciones Unidas habla de más de 5,000 nuevas drogas en el mercado a nivel mundial. Bien, Marco. Bueno, vamos a preguntar aquí a Henry, ¿qué opina al respecto? Porque el tema de la droga es un tema internacional, es decir, todo el mundo está metido en con este tema, pero geopolíticamente también es utilizado. Es lo que comentabas hace un momento, Henry. Claro que sí, mi estimado. ¿Cómo está, Marquito? Buen día. ¿Cómo está, Henry? Ahí estamos. Mire, el tema es tan dañino y perverso para los ingenieros químicos que no tenemos herramientas de trabajo. Nos han quitado a nosotros. Cuando se habla de sustancias controladas, hay un montón de compuestos químicos que están en esa lista negra y es un perjuicio para los ingenieros químicos y es un perjuicio para la industria, porque tenemos que hacer un montón de trámites y coimas y un montón de cosas ahí para poder acceder a los compuestos químicos que la industria sí los necesita y si nosotros pudiéramos acceder de forma libre, es decir, liberar a estas sustancias de la lista negra, entonces yo creo que la industria nacional tendría muchas más ventajas para acomodar y reajustar sus costos unitarios de producción, ahora que estamos en crisis, mucho más todavía, ¿no? Y hacer innovación, desarrollo. Y yo digo, ¿por qué se coloca tantas sustancias químicas en las listas negras? ¿Ya? Para poder hacer que una pequeña cantidad de bolivianos que están dedicados al narcotráfico no puedan acceder a estos compuestos, en desmedro de una gran cantidad de empresas y de ingenieros químicos que trabajamos en el rubro. Es decir, aquí la policía hace, lo coloca en una lista negra, ¿ya?, a todas estas sustancias químicas, perjudicando a la mayoría, y al final de cuentas el narcotraficante igual se las acomoda o ve cómo, digamos, llega a esas sustancias. Yo te apuesto que en el narcotráfico hay mayor cantidad de gasolina y diésel para hacer eso, de alguna forma. Y entonces, ¿dónde está su trabajo de la policía? La policía está trabajando mal. La policía debería liberar todas estas sustancias químicas y bueno, pues cuando el narcotraficante lo encuentran, sancionarlo como tiene que ser.
y averiguar de dónde ha conseguido todas esas sustancias químicas y quitarlas, digamos, a las empresas que están trabajando con el narcotráfico, ¿no? Me parece que están tomando por el lado más fácil el trabajo. Ponemos una lista negra y bueno, y aquí todo el mundo paga por debajo la plata para que puedan acceder a estos compuestos químicos y bueno, y el narcotraficante va a pagar pues plata por debajo y va a recibir, digamos, su sustancia controlada para trabajar. ¿Por qué entonces hay tanta droga en Bolivia? Claro, Y cada ese vez es hay el más tema. droga. Ese es el tema, es decir, tienes normativa y tienes controles que están más bien No funcionan. que no están funcionando porque la droga en Bolivia se sabe, ya se sabe, sale en las noticias permanentemente, está vigente, es algo que está permanentemente en el país y lo que estamos haciendo con estos controles en realidad es cercenarles la posibilidad de desarrollo al sector químico y a la industria. Es decir, Claro. a nivel geopolítico se mencionaba hace un tiempo atrás que era como una especie de pretexto de injerencia por parte de Estados Unidos, porque en realidad lo que decían era que a Estados Unidos no le interesa en realidad la lucha contra el narcotráfico, sino meterse a los países. Y un buen pretexto era el tema del narcotráfico, es lo que se decía. Pero eso va más allá. ¿Por qué? Porque este país está tachado de productor de narcotráfico y de drogas y todo. Pero nos tachan como narcoestado, pero es un, Narcoestado. es un término mal adecuado, ¿no? Ujú. No somos un narcoestado porque no todos nos dedicamos al narcotráfico. Puede ser que sí, eso es verdad que hay narcogobiernos, tanto de izquierda como derecha siempre han caído. Ahí lo tenés al sobrino de la choca esta, ¿cómo se llama? La que está presa, Yanine Áñez. Ujú. El tema de narcotráfico. Ahí lo ves del lado de la izquierda, todos igual comprometidos con el narcotráfico. Y si vamos más hacia atrás, el MIR, el ADN, todos, o sea, todos los gobiernos que han estado comprometidos y trabajando con el narcotráfico. Entonces son narcogobiernos, pero no podemos llamarlo así despectivamente narcoestado. No, no, ahí estamos mal, digamos. Yo creo que hay que aprender a corregir y enseñar, digamos, a los extranjeros a que este país no es un narcoestado, es un narcogobierno, son los que hay narcogobierno. Claro. Y en pro del desarrollo del país, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, tener un Estado coherente que aporte a la industrialización, que va en algún momento a aportar al tema económico que todos queremos, sincerarnos, es decir, ¿para qué vamos a irnos con vueltas y con acciones incoherentes cuando en realidad eso nos está yendo en contra? Ya salió Mario Cronenbolt el otro día a decir, este es narco, con nombre y apellido empieza, narco, narco. Él decía, incluso, ¿dónde vivía Marcet? En Santa Cruz, ¿no? Bueno, lo que mencionaban era que el narcotráfico está latente en Bolivia y los controles se está haciendo a la gente que no corresponde a la Mira, que tenía que serla. claro, mira, el narcotráfico accede con mayor facilidad a todas las sustancias controladas, Ujú. en desmedro de las industrias y de los ingenieros químicos, que, bueno, estamos siendo dañados continuamente, porque hay que meter soborno, hay que meter un montón de cosas por abajo para que podamos obtener los compuestos químicos en su momento. Y, bueno, y eso atrasa la industria y eso atrasa la ingeniería química, porque dependemos nosotros como ingenieros químicos de muchas sustancias químicas para viabilizar. Así hay que hacer un montón de artificios, digamos, para obtener ácido clorhídrico o ácido sulfúrico o todas las sustancias controladas que hay ahí. No se puede desarrollar, no se puede. No, claro, y aparte, el sector químico tiene que estar en esas para conseguir bueno, esas sustancias. Sin embargo, el narcotráfico accede a ellas seguramente, porque ya se ha visto que en este país el tema de la corrupción está en tan alto nivel que accede más fácilmente. Ellos acceden con mayor facilidad. Con Entonces, mayor facilidad. fíjate dónde Entonces, está una dónde está incoherencia. la prueba. Ajá. La prueba es que de año en año aumenta la producción de cocaína. Ujú. Y vámonos más allá. Debería quitarse la subvención a los hidrocarburos, porque estamos subvencionando también al narcotráfico ahí. Claro, el ¿no? narcotráfico accede a esas sustancias controladas Pero con a montos un subvencionados. a un empresario que está trabajando honestamente y a un ingeniero químico que quiere trabajar honestamente, se le cuartan sus libertades para poder laburar, para poder trabajar. Y es más, yo iría un poco más allá inclusive. Están dañando a la economía boliviana. Ahí he escuchado yo, por ejemplo, ayer o qué día fue las ponencias de los presidenciables,
Y hay uno que dice, si mal no recuerdo, de Samuel Doria, no, yo no voy a despenalizar, dice. Entonces seguramente debe haber ahí un entremedio, digamos, entre la policía y él, digamos, que, bueno, le vas a quitar la mamadera, ¿no? A la policía. Y entonces lo que él no quiere hacer es eso. Ese es el otro problema que tiene Bolivia, ¿no? Es decir, que los controles... A ver, Ajá, Marco. sí, a ver, perdón. Dile. Claro, es muy importante tocar por qué nacen muchas veces las burocracias. Las burocracias a nivel de los estados nacen justamente por temas de empleo, malos manejos, convenciones a veces mal implementadas en el país. Bolivia está adscrito en 192 países a las Naciones Unidas, donde mantiene la lista 1, 2 y 3, de acuerdo a las convenciones del 66, 71 y 84. Y ahí definitivamente hay un listado de una serie de químicos que se prohíbe, que en base a eso se ha burocratizado, existen muchos controles y son precursores destinados definitivamente al narcotráfico. Ese es un tema, pero también acá hay que tocar otro tema, la alta vulnerabilidad de frontera que tiene Bolivia, justamente porque muchos de estos químicos no son producidos en Bolivia. Se los importa directamente, mayormente la mayor de entrada es de Argentina, bueno, Brasil, y también entra de Chile, ¿no? Pero por esta porosidad fronteriza entran estos químicos finalmente. Entonces, cuando el narcotráfico, como señala Henry, se quiere acceder a este tipo de químicos, no tiene ningún reparo. Entonces, a veces parecería que hay que empezar a flexibilizar, manejar mejores los protocolos, porque hay la Dirección de Sustancias Controladas, que es la encargada básicamente de hacer un seguimiento a toda la industria de uso de este tipo de químicos mediante reportes donde estas, si bien importan una cantidad legalmente todo, pero el tema burocrático obviamente dificulta, ¿no? Dificulta mucho y a veces perjudica todo este círculo. Pero vuelvo a remarcar, o sea, el acceder a las sustancias químicas, en muchos casos, por ejemplo, en las diferentes fases de producción, esto Henry sabe más que químico, en las diferentes, a veces simplemente, por ejemplo, para generar pasta base, se necesitan solamente precursores muy simples. El tema es cuando ya entramos a cristalización, ¿no? Y ahora, antes solamente se hacía seguimiento a 4 o 5 tipos de sustancias que iban a cristalizar, digamos, el tema de la cocaína o a producir cocaína. Pero ahora, digamos, lo que se llama básicamente la técnica colombiana, los químicos colombianos son muy apetecidos a nivel mundial. Entonces, ellos constantemente insertan una serie de productos. Por ejemplo, mire, hay regulación contra el cemento. Yo ayer escuchaba, porque es bueno tener, ayer se presentó el último informe del 2025 a las Naciones Unidas, el tema es de narcotráfico, y ahí tiene un capítulo en el diagnóstico de Bolivia, y también ayer se tuvo alguna información de que se ha entrado al sector delicado, que es el Chapare, a Puerto Villarreal, donde ha habido un barrido de más de 49 fábricas de pasta base de cocaína. Bueno, 49 es un número significativo. Y Claro. después se hizo una declaración de todos los precursores que se decomisaron, pero ahí en los precursores usted tenía éter, tenía cemento, tenía otro tipo de, digamos, productos que básicamente no son convencionales, pero estos químicos que constantemente están desarrollando utilizan una serie de sustancias para llegar a la finalidad. Entonces, a veces un control a una sustancia específica no es tan efectivo, porque igual se dan los medios y los Entonces entonces la ley no funciona, ¿no? laboratorios. Las normativas no ¿no? funcionan aquí. Sí, sí, correcto. No Claro, funcionan. claro. O sea, el narcotraficante accede a todo Claro. lo que se le prohíbe al ingeniero químico y lo que se le prohíbe a la industria. Ese es el Entonces tema. habría que derogar esa ley, pues. Si no funciona. Sería, No funciona. o sea, sería coherente. Es decir, yo creo que ya estamos en una etapa en Bolivia, en el país, en la que tenemos que empezar a tener mayor coherencia. Fíjate Ajá. cuán dañino es. Tenemos nosotros grandes cantidades de cultivos de soya y otros productos agrícolas. No pueden acceder al diésel, pero el narcotráfico accede con mayor facilidad.
Entonces, ¿por qué el Estado boliviano no libera la importación de hidrocarburos para que cualquier ciudadano boliviano pueda acceder sin que sea sustancia controlada? Claro. Porque el tema más importante es ahí. Hay un Claro. montón de trabas que tenés que hacer para poder importar. Y no podés importar, ¿por qué? ¿Y quién queda perjudicado? Hoy en día, fíjate, acabo de escuchar ayer yo que el sector cañero está sin diésel y la zafra paró. Paró. Claro. Por este tipo de burocracias donde se coloca en la lista negra el diésel, la gasolina y otras sustancias químicas, ¿ya? Y que al final de cuentas, si vos, como dice Marquito, entras a las zonas de donde se produce droga y encontrás 49 con grandes cantidades de precursores ahí y el empresario agroindustrial ahí fregado, sin poder cosechar, sin poder sembrar, sin poder hacer nada. Claro. ¿Ya estamos en un país al revés? En realidad... Sí, también es ajá. bueno acotar Sí, este Marco. tema Ujú. en referencia. Los recursos que maneja el narcotráfico son recursos ilimitados. Hay una desventaja. Hay unos cálculos a nivel mundial, sumando los 199 países que están adscritos al tema de la lucha contra el narcotráfico, proporcionalmente solamente el aporte es de un 10-20%, a diferencia de los recursos que manejan. Entonces, recalcando ahí un poquito más, ¿qué es lo que Marquito. hace? Actúa. Dijo la esposa de Roberto Suárez, está en su libro, ahí indica que el tema del narcotráfico nunca se va a poder eliminar. La única forma de controlarlo es despenalizándolo. Y podríamos empezar despenalizando las sustancias controladas, pero no así, digamos, la droga, digamos. O sea, pero eso no suena tan descabellado con las noticias que cada día nosotros vamos viendo en el país. Vamos a ir directamente a decirlo. El tema de la corrupción aquí en este país es lo que está carcomiendo a todas las posibilidades de desarrollo económico que tenemos, en este caso el químico. Ha salido, por ejemplo, hablando de diésel, el diputado Arce a hacer una denuncia con el tema del diésel que está siendo desviado con cisternas. Vamos a escucharlo, queremos que lo escuchen Claro. ambos también, Marco, para que, bueno, tengamos un poco claro cómo es que estamos nosotros atravesando una etapa difícil, pero bueno, todo parte también de la corrupción. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Bueno, si es que... Es el tema del hijo de Arce, ¿no? Sí, es justamente eso. ¿Cómo el diésel es desviado? El diésel es una sustancia controlada. Es una sustancia controlada. Debería tener hoja de ruta, quién lo compra, por dónde va, a qué hora llega, a qué hora se despacha. Es decir, Claro. todo tiene que estar controlado. Y eso, por ejemplo, no es que... puede ser el hijo de Arce o quien sea, digamos, tiene que tener todo el derecho de acceder a el diésel. O sea, yo no le veo, digamos, problema ahí. Claro. ¿No? Otro problema es que él haya tenido favores de su padre para comprar esas tierras, ¿no? Ahora, por eso siempre digo yo que el tema del narcotráfico y el tema del diésel es muy importante separarlo, esos dos temas. ¿Por qué? Porque afecta al sector agrícola. Bien. Y aparte de afectar al sector agrícola, difícilmente uno puede acceder porque tiene que tener un montón de hojas de ruta y trámites y ir y venir, perdés tiempo. Es una complicación. Claro, Pérdida una complicación. de tiempo. Y a veces incluso tienes que hacer una especie de soborno para que accedas a eso. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Arce al respecto. Cada mes aproximadamente ingresa a esa propiedad más de 35.000 litros de diésel, querido pueblo de Bolivia. En este momento las colas interminables en los surtidores. ¿Sí? Están en los surtidores. Anoche, o que me desmienta, que salga su hijo. Anoche, a eso de las 10 de la noche, ha salido una cisterna de esa propiedad. Y todavía por ahí, escoltado por una camioneta Toyota Hilux Paloma, de que ha entrado una cisterna blanca de 35.000 litros
y sale por ahí en la ruta, lo ven a eso de las 10 de la noche. El rumor es, no hemos podido encontrar, porque han utilizado palos blancos, el surtidor en el torno, en Tiquipaya, que se llama Pigas, es su hijo de Lucho Arce. 2 cisternas ayer había en la tarde. Y una de las cisternas se va directo a su propiedad de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, con guardias. Ellos presumen que son policías y una camioneta de escolta. Social lo que estamos hablando, de que, bueno, hay una sustancia controlada que está siendo manipulada de forma alegre, vamos a decir, que, bueno, ya está la denuncia, habrá que saber si hacen las investigaciones o no, pero estamos en eso, es decir, estamos en un país en que la normativa está ahorcando al ciudadano que quiere el bien y el progreso, que puede aportar a la economía del país, y, bueno, del otro lado tenemos a gente que está generando mucho dinero, y que accede mucho más fácilmente a estas sustancias que están controladas, pero bueno, para lo otro, ¿no? Para otros fines. Entonces, es importante, yo creo que sincerarnos en cuanto a cómo estamos en Bolivia y a dar paso más bien a este sector que quiere el desarrollo del país, y no así el otro que está teniendo mayores privilegios en Bolivia. Bueno, Henry, una acotación final porque ya se nos ha ido el tiempo. Claro, mira, en primer lugar habría que despenalizar el tema de los hidrocarburos en Bolivia para una libre importación y para que el acceso sea de forma normal para todos los empresarios agroindustriales, y que también las industrias, por ejemplo, que se vayan a trabajar, por ejemplo, el señor que se fue a Paraguay, tiene que ser un montón de trámites legales para poder acceder, digamos, porque una sustancia controlada también es producir plásticos, producir petróleo sintético a partir de plásticos. Entonces, también hay una burocracia que lo ha corrido al hombre, al empresario. Sí, acá, de acá. Ahora, si nos vamos nosotros al empresario boliviano, todo el empresario está siendo perjudicado. Está siendo perjudicado porque hay muchas sustancias controladas que están metidas en la lista negra, y que los ingenieros químicos también estamos siendo perjudicados y estamos siendo coartados en nuestra libertad de trabajo. Bien, Marquito, ¿algún apunte final? Sí. Bueno, no es de extrañarse que en Bolivia, cuando tocamos diferentes sectores, están apareciendo una serie de problemáticas, trabas, circunstancias. Lo importante es ir avanzando en el país. Ahora se avisoran las nuevas elecciones, con muchas dificultades. Esperemos alcanzar las elecciones, pero también hay que ser claros que las elecciones, no, si bien es una esperanza para el pueblo boliviano, no es tampoco una solución inmediata. No se sabe. Bolivia está en un momento de bastante incertidumbre. Hay una serie de complejidades, y cuando tocamos el tema del narcotráfico es simplemente un punto más de la cual Bolivia básicamente está en crisis, en la parte económica, en la parte social, en la parte política. Muy complejo, pero hay que dar esperanzas, hay que ver de que hay nuevas opciones, y obviamente hay que empezar un poco a desburocratizar el país, y mucha gente y muchos analistas están hablando de que la salida en Bolivia definitivamente es el tema, o parte por el tema constitucional. Cuando nosotros podamos, digamos, rearticular el tema de la Constitución, modificar una serie de leyes, trabas, que están perjudicando órgano electoral, órgano judicial, todos los días comemos política en el país, es muy complejo. Parece que la salida va por el lado constitucional. Claro que es eso un poco lo que quería contar, básicamente. Bien, Marquito, te agradecemos por estar aquí en el programa. Henry también. Gracias a usted, mi estimado. Bien. No, muy amable, ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. Chao, Marquito, chao. Bien, esto ha sido Enfoque. Hoy hemos hablado de narcotráfico, algo de política, y bueno, esperemos que las cosas se agarren un poco más de coherencia en el país en función a mejorar todos, ¿no? Esto ha sido Enfoque, amigos. Nos vemos el día lunes a las 8 de la mañana.